Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, y quiero también unir mis felicitaciones a todos los que son abuelos. Creo que hay que editar ese video, estaba muy cargado, ¿verdad? Mucho para el pastor, todos los nietos estaban ahí. Hermanos, yo me inicié como pastor de jóvenes cuando entré al ministerio. Creo que en aquel entonces la opinión general que había en el distrito hispanoamericano era que los pastores de jóvenes, más o menos algo así como una niñera que cuidaba a los muchachos cuando salían en sus actividades. Pero a través de mi lectura pronto me empecé a dar cuenta que eso no era correcto, que en realidad un pastor de jóvenes es un especialista en las necesidades de los jóvenes, de tal manera que el pastor titular sería la persona que preguntaría al pastor de jóvenes cuando hay situaciones que enfrentar en la JNI, no al revés, ¿sí? El pastor hace bastantes cosas, pero ya en este asunto creo yo que nosotros necesitamos usar personas que se han dedicado y especializado en esta tarea. Pensando acerca de esta experiencia allá en el pasado y lo que estamos enfrentando y celebrando en el día de hoy, hermanos, a nosotros se nos está pidiendo que no vengamos el 6 de septiembre. Tomen nota. 6 de septiembre el Templo Cristiano de Tuxtla abre sus puertas para reiniciar sus cultos de manera presencial, pero a esta población a la que nosotros pertenecemos se nos va a pedir que no asistamos. Bueno, porque somos un grupo muy vulnerable por nuestra edad, pero también porque somos personas que tenemos a veces ya enfermedades que están presentes y no queremos agravarlas, y algunos por nuestro peso también, por nuestra presión y cosas por el estilo, y tendremos que quedarnos en casa. Pero pienso que no es necesario que crucemos los brazos, que podemos hacer algo. Y entonces, en este día que estamos celebrando a los abuelos, quisiera anunciarles, quiero invitarles. Con el día de hoy vamos a decir, ¿verdad? Vamos a dar el banderazo. Quisiéramos tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. Ya estarán ustedes recibiendo noticias. Vamos a pedir ayuda a los más jóvenes, así como en el video, ¿verdad? Que nos ayuden a saber cómo prender la computadora, cómo prender un tablet, con el propósito de podernos conectar a las actividades que estaremos teniendo después del 6 de septiembre, dirigido especialmente a nosotros que nos vamos a quedar en casa todavía por algún tiempo. Y quiero invitarles, precisamente dado lo que está sucediendo en el día de hoy, que se cruzan algunas cosas, la celebración del Día del Abuelo, el hecho de que los de la tercera edad no vamos a poder venir al templo, y el hecho de que estamos leyendo la carta de Pablo a los romanos. Y entonces he titulado el sermón del día de hoy Viviendo Romanos 12 y los de la tercera edad, precisamente pensando en nosotros. El Templo Cristiano de Tuxtla ha sido una congregación floreciente desde hace más de 44 años, con una enorme variedad de miembros, desde chiquitos hasta grandes, ¿verdad? El desafío de todos los años ha sido cómo mantener un discipulado efectivo con cada edad, y ahora diríamos nosotros con los adultos mayores. Especialmente, ¿verdad?, que nosotros los de la tercera edad tenemos la inclinación por nuestra edad a irnos convirtiendo en espectadores. Somos personas que empezamos ya nada más a mirar qué hacen todas las otras personas. Nos gusta y de verdad yo creo que algunos vamos a estar molestos que no nos van a dejar venir
el día 6 al templo, porque nos gusta ir al culto de adoración y recibir el ministerio de todos los demás en la iglesia. Pero ya cuando es asunto de trabajar, nosotros a veces tenemos un poquito de problema de participar. Y entonces se levantan algunas preguntas que estaremos considerando: cómo promover la percepción de que la vocación de los cristianos se extiende a todas las edades y por lo tanto nos incluye también a nosotros. También estaremos tratando de alentar el reconocimiento de los adultos en su capacidad de servir a Dios y tratar de estimular a los miembros de la tercera edad a buscar un compromiso vivo en el ministerio. No podemos quedarnos sentados. Y entonces estoy presentando en este día 3 conceptos que quisiera que vayan poniendo ahí en su mente. Uno de ellos sería el llamado de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, la capacidad que nosotros tenemos y que de alguna forma tenemos que expresarla, y el compromiso del cual nosotros somos capaces, como lo fuimos en años pasados. Entonces, yo les invito a los de la tercera edad que pongan allí algo que divida su Biblia en Romanos capítulo 12, y estaremos estudiándolo detenidamente en las semanas que vienen. Dios quiera que 1, 2, 3 meses, ¿por qué no?, podamos gastar estudiando este texto maravilloso y lo que significa. La idea que traigo en la cabeza, yo quisiera invitarles a que me apoyen, y sería a través de la oración. De verdad, quisiera pedir de ustedes, hermanos de la tercera edad, que se unan conmigo a orar, que en estas reuniones que vamos a llevar a cabo podamos tener éxito, porque nosotros a través de nuestras oraciones hacemos que la presencia de Dios esté con nosotros. Y también yo quisiera, si pueden, hacer algún tipo de recuento de el tiempo que ustedes fueron bautizados y de qué se acuerdan de cuando fueron bautizados, su compromiso con Dios. También me gustaría, y yo voy a pedir esto a los líderes de la tercera edad, que vayamos preparando una serie de testimonios en video, obviamente, para que podamos verlos y escuchar acerca de cómo ustedes han trabajado en la iglesia. Y también quisiera ver si podemos trabajar con el asunto de entender del discernimiento. Entonces estaremos trabajando con estos 3 conceptos: el llamado, la capacidad que tenemos y que debemos de dedicar al Señor, y el compromiso que debemos de hacer con el Señor. El hecho de que nos estemos haciendo viejos no significa que estamos retirados del cuerpo de Cristo. Nosotros somos una parte esencial del cuerpo de Cristo, y es lo que queremos trabajar y alentar y aumentar. Entonces, a veces, hermanos, hermanas, este sentido del llamamiento como que va disminuyendo con la edad. Yo he conocido pastores que están esperando que llegue la fecha para no hacer nada más. Y he conocido pastores que está difícil que ustedes los saquen de la iglesia. Ahí están, siguen trabajando. Yo recuerdo a una hermana que cantaba en el coro en la iglesia de Ball Heights, que nos dijo un día: a mí solo me van a sacar del coro con los pies enfrente. Así se expresó, y creo yo que así sucedió. No salió del coro hasta que la enterramos, algo parecido, ¿verdad? Bueno, hermanos, también con la edad a veces va disminuyendo nuestras capacidades. Ya no podemos hacer lo mismo que antes hacíamos. Sin embargo, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Y yo les invito que estudiemos juntos y escuchemos la palabra de Dios, porque lo que nos da vida espiritual
y que se traduce en el trabajo externo a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, a través de nuestros labios, a través de nuestros oídos, a través de nuestros pensamientos, es la palabra de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo en Colosenses dice a los hermanos que su deseo es presentar a los colosenses maduros en Cristo. Y yo quisiera decirles que el templo cristiano no solamente quiere presentarnos a nosotros, los de la tercera edad, maduros en años. No. Maduros en Cristo. Y no hay nada que nos ayude más a madurar en la vida cristiana allá adentro que este asunto del servicio cristiano. La mentalidad cristiana está vinculada al servicio, con lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas dos realidades deben de ir siempre juntas y para nosotros también. Integra por un lado el servicio y por el otro lado la fe, de tal manera que lo que pudiera parecer un abismo se establece un puente y a través de ese puente por el cual nosotros cruzamos podemos desarrollar nuestra vida cristiana de tal manera que traigamos honra y gloria a nuestro Dios y que también la iglesia sienta la fortaleza, ¿sí?, y la contribución grande que nosotros los de la tercera edad podemos hacer. Las iglesias constantemente tienen gente que son cristianos nominalmente y nosotros pudiéramos decir que el pecado que está allí presente para nosotros los de la tercera edad es que se nos olvida que tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta Romanos y parte de lo que vamos a trabajar, hoy estaré solamente tocando de manera breve esta epístola preciosa de Romanos. Cuando llega al capítulo 12, principia así, dice Romanos 12:1, así que, escuchen esas dos palabras, así que, en griego es un oun, que significa por tanto, o pues, o por lo cual. O sea, es una conclusión, es un resumen, es el efecto que se debe de llevar a cabo. Entonces, esta palabra que tenemos aquí viene a ser como la bisagra de todos los capítulos anteriores, del 1 hasta el 11, donde están las formulaciones doctrinales, donde el apóstol Pablo ha tratado con la doctrina del pecado, donde ha tratado con la doctrina de la justificación por la fe, donde ha tratado con el asunto del pecado original, donde ha tratado con el asunto de la santificación, etcétera, etcétera. Y al último, de la elección y la predestinación. Todas son doctrinas preciosas, cada una de ellas preciosa y que necesitan estudiarse una y otra vez. Pero después, cuando llega el capítulo 12, ahora él va a estar tratando sobre el amor que debe de haber en la comunidad cristiana. Sí, el amor que debe de haber en la comunidad cristiana. Entonces, la doctrina y el amor, el fundamento y la acción se van a unir en estas dos palabras. Así que no podemos tener una sin la otra. Imagínense ustedes que tenemos solamente la doctrina y nunca hacemos nada. Eso es condenable en la vida cristiana. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Qué bueno que ya podemos decir que Jesucristo es el Señor de los señores. Sí, gloria a Dios. Pero, hermanos, por el otro lado, nosotros también debemos de activar eso en nuestras propias vidas. Anoche yo creo que estaba teniendo delirios, no sé, pero venía a mi mente esta palabra de Romanos. Si ustedes abren el versículo 1 como principia, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. En griego, Pablo, esclavo.
Me gusta más la palabra esclavo porque es más fuerte. Esclavo. Con eso se dice todo. No hay nada más que decir. ¿Sí? Me levanté y pensaba, ¿cómo puedo hacer posible que en mi vida esta palabra vaya junta? Me acuerdo de esta ilustración. Una hermana estaba en el altar teniendo problemas en su oración. Y alguien vino, como a veces viene alguien a ayudarnos en el altar. El pastor vino y le dijo, hermana, ¿está teniendo problemas? ¿Le puedo ayudar en oración? Y ella dijo, sí, pastor, fíjese, le explicó. Y entonces el pastor abrió en el libro de Hechos capítulo 10, en la visión que Pedro está teniendo, y encontró el versículo donde dice, Señor, no he comido nada inmundo. Y entonces le puso enfrente y le dijo, mire, le voy a dejar aquí mi Biblia y quiero que borre una de las dos palabras. Si usted de verdad va a afirmar la palabra Señor, borre la palabra no. Y si usted no va a decidir en favor del Señor, borre la palabra Señor, porque no pueden ir juntas. No puede usted decir Señor y luego decir no. El pastor se retiró, regresó, la hermana estaba llena de lágrimas y con gran alegría vio en su Biblia que la palabra no estaba marcada. Me gusta porque me recuerda a mí y le recuerda a todos y a cada uno de nosotros que si vamos a decir Señor, también debemos de decir esclavo. Yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Tengo que regresar a eso, al texto. Pero hablemos un poquito acerca de cómo el Romanos está fundamentado aquí para lo que queremos hablar en el futuro y hoy también. El apóstol Pablo, cuando comienza en el capítulo 12, en esta carta a los Romanos, ha dado un giro a la instrucción teológica. De la instrucción teológica se mueve a la instrucción ética, nosotros diríamos práctica, porque es lo que nosotros hacemos. Ha terminado Pablo el análisis extenso y profundo del plan y de la provisión de Dios para la salvación de cada uno de nosotros y cómo aplica a los judíos y cómo aplica a los gentiles. Y el capítulo 11 concluye de una manera preciosa con una doxología. Dice así el texto, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Da la sensación que ya terminó. Y sí, ya terminó una sección. Pero luego Pablo se lanza de una manera extensa en los versículos 12, 13, 14 y casi todo el 15 para hablar de instrucciones prácticas, las cosas que tú y yo podemos hacer. Esta noche estaré predicando otro sermón sobre Romanos 12. Yo quisiera que lo escucharan. No va a estar enfocado a los de la tercera edad, pero va a estar allí de igual manera para todos. Y bueno, hoy estoy enfocado a los de la tercera edad, pero todos ustedes que dicen, yo no soy viejito, o algo así, porque así decimos, como dicen lo que se le dice a Juan, que lo escuche Pedro, ¿verdad? Ustedes son Pedro y ustedes van a escuchar lo que estoy hablando con los de la tercera edad en esta mañana. Pablo espera que los hermanos vivan de acuerdo a la obediencia de la fe. Tengo en mi poder, voy a leer en estos días, obviamente, 4 artículos, es casi un libro completo, largos, que son estudios del libro de Romanos, y me fascina estas observaciones. Si ustedes tienen su Biblia y quieren acompañarme, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, etc. Pero en el versículo 5, escuchen, dice así,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Escuchen de nuevo, ¿sí? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, todo lo que el apóstol Pablo él es siervo de Jesucristo, pero tiene la gran comisión de ser apóstol de Jesucristo a los gentiles, y él considera que su ministerio, cuando termine, cuando aterrice, cuando tome forma, será todos los gentiles en plena obediencia a Jesucristo. Para el apóstol Pablo, esa es la victoria total y completa, y él va detrás de ese blanco. Pero cuando termina la carta, en el capítulo 16, tenemos una doxología, y aquel que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, empieza, versículo 25, en el 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todos los gentiles, para que obedezcan a la fe. De nuevo, para que obedezcan a la fe. En otras palabras, toda la carta del apóstol Pablo a los romanos tiene como propósito que nosotros vivamos esa vida cristiana, no que seamos consumistas, ¿sí? Que nosotros vengamos a la adoración y consumamos y digamos: ¡ay, qué bonito estuvo el culto! Pues qué bueno que estuvo bonito, hermanos, que los inspiró, pero si allí termina, yo les voy a decir: ustedes no están cumpliendo lo que la palabra de Dios exige de todos y cada uno de nosotros. Debe de haber obediencia a la fe, es decir, debe de haber acción, debe de haber acción. Esta obediencia o sumisión de los fieles es precisamente el marco para entender la exhortación del apóstol Pablo en estos últimos capítulos que estaremos estudiando, particularmente el capítulo 12. Entonces, en Romanos 12, Pablo comienza a explicar estas explicaciones de maneras específicas, ¿sí? El eje de transición de la teología cristiana a la ética, que está aquí, y va a examinar 3 tipos de relaciones. Tomen nota, 3 tipos de relaciones: la relación entre el creyente y Dios, la relación entre el creyente y el otro creyente, y la relación entre el creyente y los no creyentes. El enfoque en los primeros 2 versículos, que conocemos muy bien, es la relación del creyente con Dios. El apóstol Pablo está diciéndonos que todas las misericordias de Dios que sucedieron en el pasado deben de dar como fruto una relación con nuestro Dios. Capítulo 5 lo menciona: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero aquí en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a decir que la respuesta a las misericordias de nuestro Dios es una adoración racional, una adoración que entiende por qué estoy haciendo lo que yo estoy haciendo delante de nuestro Dios. Los versículos 3 hasta el 16 se van a aplicar a los creyentes, en su relación con los creyentes, excepto el versículo 14, que tiene como un paréntesis ahí: bendecid a los que os persiguen. Obviamente, a veces hay creyentes que siguen a creyentes, pero no tiene eso en mente, ¿sí? Estaremos hablando de eso más adelante. Y luego los versículos 17 al 21 nos va a hablar sobre la relación, particularmente en aquel entonces, con el imperio, y sería con los que no creen. ¿Qué les parece, hermanos? Dios ha hecho por nosotros todo esto. 11 capítulos le toma al apóstol Pablo tratar de explicárnoslo. Y nos pide
que nosotros respondamos a nuestro Dios a través de una adoración. Y esto es un imperativo, hermanos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Imaginémonos, hermanos, el asunto de la adoración, qué significa para nosotros los de la tercera edad, el hecho de que debemos de tener una adoración que es un sacrificio vivo a nuestro Dios. La nueva vida en Cristo requiere la comprensión de lo que Dios ha hecho y la verdadera respuesta, que es la entrega de nosotros a Dios. Me gusta una traducción de Eugene Peterson, en inglés se llama The Message, el mensaje. Su traducción es una traducción personal de Peterson y es una casi como paráfrasis, pero escuchen cómo traduce este versículo 1. Dice así: toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, tu vida de comer, tu ir al trabajo, tu caminar, y colócala delante de Dios como una ofrenda. ¿Qué tanto podemos hacer? Ya no podemos hacer mucho. Me acuerdo que mi mamá y mi tía Gregoria salían a caminar, las grandes pláticas, y de repente se iban caminando y platicando, se les olvidaba que tenían que regresar, pero bueno, caminaban 2, 3, 4 kilómetros y luego pensar de regresar, ¿verdad? Ellas dos iban y venían. Imagínense que ustedes todavía pueden caminar, esa caminata, pueden decirle: Señor, esta es mi adoración a ti en este día. Esa es adoración. Hoy mi mamá extraña porque ya no puede caminar, hoy usa andadera. El hermano Peterson le diría a mi mamá: ok, ya no puedes caminar, solamente con la andadera. Caminas unos cuantos pasos y te sientas. Bueno, dedícale eso también al Señor. Esta es tu adoración. Me acuerdo la primera vez que leía un libro sobre la familia. Y el escritor escribe: es la 1:35 de la mañana, el niño llora, la mamá se levanta, nota que tiene fiebre, le da una cucharadita de jarabe, lo adormece, el niño se duerme. 3:20 de la mañana, el niño vuelve a llorar, la mamá se levanta, va a donde está el niño llorando y ya no tiene fiebre, gracias a Dios, y lo vuelve a apapachar y el niño se vuelve a dormir. Son las 4:30, el niño vuelve a llorar, la mamá se levanta. O sea, lo que está haciendo la mamá, todas las mamás hacen eso con sus hijos, pero lo que nunca no me había percatado, es lo que Ernest Boyer estaba enseñándome en su libro, es que ese es un programa de adoración. A ver, otra vez, ¿cómo que un programa de adoración? Ese es un programa de adoración. Esa es una mamá cuidando a su niño, ¿sí? Sirviendo, porque de eso se trata. Todo esto hizo Dios para que nosotros, por su gracia, pudiéramos responder, y respondemos con nuestra adoración, con todas las cosas que nosotros hacemos. Ahora, el resto de Romanos capítulo 12 empieza a hablar acerca del amor que debemos de tenernos entre nosotros. Y me encanta, porque este capítulo 12 que está hablando, amaos los unos a los otros, ¿sí? ¿De dónde está enraizado? Porque esto es la vida. Pero ¿dónde están sus raíces de esta acción que yo amo a mi hermano, a mi hermana? ¿Dónde están? Pues están en el capítulo 5.
donde el apóstol Pablo dijo que cuando nuestro Padre derramó su espíritu en nuestros corazones, derramó allí el amor. Y ese amor que está allá, aquí está dando sus frutos. Y estos frutos son agradables cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Capítulo 8, donde el apóstol Pablo estaba hablando acerca de cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir lo que es bueno y agradable a nuestro Dios. Allá está el capítulo 8, pero aquí estamos en el capítulo 12. De nuevo, hermanos, esto sería como las flores o los frutos, están enraizados, sus raíces profundamente, en los grandes hechos que nuestro Dios ha hecho para salvarnos. Y bueno, capítulo 3 versículo 3 tiene una repetición de una palabra muy en particular, que es la palabra phronein. La conozco, muy, muy importante y preciosa, allá en Filipenses capítulo 2. Pero aquí está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y es el mismo apóstol Pablo que está escribiendo. En primer lugar, nos dice que ninguno de los creyentes debemos de creernos más que los demás. La gracia de nuestro Dios nos vuelve a todos parejitos, ¿sí? Parejos. Todos somos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo va a escribir sobre esto. Pero algunos de nosotros pensamos que somos mejor que los demás. Pablo nos jala la oreja, hermanos, y nos dice, nada, no. Pero así como no me puedo creer por encima de los demás, tampoco la gracia de nuestro Dios me permite sentirme inferior a los demás. Por lo tanto, nosotros los de la tercera edad no somos, hermanos, gente que está rezagada en la congregación. No. Si usted cree eso, lea su Biblia, hermanos. La palabra de Dios dice que usted es miembro en plena comunión del resto de la congregación. Miembro importante con todos los derechos y con todas las responsabilidades que los miembros de la iglesia tenemos. Entonces, hermanos, ¿cómo pensamos? La gracia de Dios nos ayuda a enderezarnos y queremos, hermanos, que eso se enderece entre nosotros. Y luego Pablo va a hablar acerca de los dones espirituales. A mí me encanta el tópico de los dones espirituales. He hecho todos los exámenes, siempre salgo igual, nunca cambio, son los mismos dones. Aparece y doy gracias a Dios que eso los he puesto al servicio del Señor hasta el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si hoy concluimos contra la Biblia diciendo que solo los jóvenes tienen dones espirituales? Que nosotros los de la tercera edad ya no tenemos nada. Ya sé que algunos se va a reír conmigo, ¿verdad? Ya nada más tenemos unos grandes de dones en el pie, pero no tenemos dones. Pero la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos dice que nosotros todavía tenemos la gracia de Dios, que es la palabra en griego charis, y luego va a decir de los dones charismata, es la misma, con una conexión profunda, gracia, dones, ¿sí? A veces solamente los pentecostales hablan del don porque quieren hablar del don de lenguas, hermanos. No, nosotros tenemos todos los dones y los he estudiado del 1 hasta el 24 en algunas clasificaciones, del 1 al 32 en algunas otras clasificaciones, y probablemente hay más. Tanta gente como somos, hay dones que Dios ha repartido a través de su Espíritu para nosotros. Me encanta en el capítulo 12 de Romanos esta palabra en griego, alelón, unos a otros. La palabra ocurre 100 veces en el Nuevo Testamento, pero tal vez unas 40 podría decir que tienen significancia teológica. Y aquí en este capítulo, unos a otros, definitivamente, hermanos, está incrustada en la realidad que usted y yo debemos y podemos vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En estos versículos, en este capítulo 12, nosotros tenemos a lo menos unos 20 imperativos, y cada uno de ellos merece estudiarse, y cada uno de ellos merece vivirse, y cada uno de ellos los necesitamos en la iglesia, y cada uno de ellos, hermanos, cuando hace falta, el cuerpo sufre porque hace falta. No se me olvida, hermano Murguía, si es cierto o no es cierto, que los médicos me corrijan, pero él dice que vino a Tijuana, pues allá los del norte vienen a Tijuana, vino a Tijuana y el doctor le dijo, siéntese ahí. ¿Usted entiende qué es la diabetes? Pues no. Digo, bueno, déjeme explicarle. Y le explicó. Tenemos un órgano en nuestro cuerpo que se llama páncreas, y ese es el que produce la insulina. Y cuando el páncreas se pone a dormir, pues ya no produce insulina. Y entonces tenemos que ayudarle, por eso le ponemos insulina al cuerpo, para que tenga ganas de moverse, etc. Bueno, no sé si es cierto, pero desde que escuché esa anécdota, siempre he pensado que a veces cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, está perezosa, estoy mirando para allá, para allá, para allá, para allá, y digo, ¿dónde estará ese páncreas que está dormido? ¿Dónde estará ese páncreas que hay que despertarlo? Porque cuando él despierte, la iglesia completa va a despertar. Ustedes y yo sabemos qué tan importante es el corazón, ¿sí? Si el corazón está enfermo, pues no nos podemos mover muy bien. O la cabeza, ¿verdad? El cerebro, si no está funcionando bien, como que ya nos perdemos aquí y allá. A lo mejor en la iglesia ya tenemos demencia, ¿verdad? Que ya nos acordamos, ya sabemos qué estamos haciendo. Cada miembro en el cuerpo de Cristo es esencial. Y lo voy a poner hoy para ustedes. Cada viejito, cada viejita es esencial en el templo cristiano de Tuxtla. Ahora, cuando leemos todos estos imperativos, así como una cascada, amados unos a otros, orad unos por otros, etcétera, etcétera, unos por otros, hermanos, abruma, de verdad, abruma la información de lo que el cuerpo de Cristo es. Y en ese cuerpo, nosotros los de la tercera edad somos. Y hoy voy a decirles como los pentecostales, repita conmigo, ¿verdad? Sí, ustedes y yo somos importantes en la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, Pablo va a hablar bastante en nuestra relación con personas que nos persiguen, que nos critican, cosas por el estilo. Pero quisiera ir concluyendo esta reflexión por decirles que cuando un creyente se encuentra con un no creyente, Romanos capítulo 12 nos dice, hay trabajo que hacer. La iglesia es misional. Siempre ha sido misional, si no, no es iglesia de Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es misionero, y Él envió a su Hijo como el misionero principal. Y el Señor Jesús dijo, así como yo fui enviado, así os envío a vosotros. Y los de la tercera edad no podemos decir, nosotros no estamos incluidos. Si decimos así, estamos fuera de la iglesia cristiana. Entonces tenemos que encontrar la forma de ayudarnos unos a otros, y es la intención de que cuando regresemos, cuando nos dejen entrar, ¿verdad? Que esté verde el semáforo, vamos a regresar como fuerza del Señor que somos. Siempre lo fuimos, pero a lo mejor, ¿verdad? Vimos pasar el número 60 y dijimos, ya lo pasé, y nos pusimos a dormir en nuestros laureles. Deben pues ir concluyendo con estas últimas cosas que quiero entregarles el día de hoy. 3 temas. Primero es la vocación. El llamado se refiere
a una conciencia e inclinación a cumplir un propósito vocacional como seguidor de Jesucristo. Pudiera haber en la iglesia gente que está trabajando y que no está conectada con Cristo. A esto le llamamos activismo, ¿sí? Y pudiera haber gente que conoce al Señor, pero que no está haciendo nada. No, el apóstol Pablo no escribió la mitad de Romanos, no escribió hasta el capítulo 11, escribió hasta el capítulo 16. Y en estos nos está diciendo, hermanos, hermanas, de todas las edades, pero hoy, para ustedes y para mí, hermanos, Dios nos ha llamado. Otra vez como pentecostales, hermanos, diga conmigo, que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios, hermanos. Hay lugar para nosotros en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos ha capacitado. Repita conmigo, Dios nos ha capacitado. Y esta capacitación nos da la habilidad integral, como un discípulo de Jesucristo, de servir en términos de tiempo, en pericias, en experiencia, en recursos personales, y el límite realmente, hermanos, al final de cuentas lo vamos a poner nosotros, porque no hay límites. A mí me gustan algunos chascarrillos que han aparecido por aquí y por allá. Un joven mira a un anciano y le pregunta, oye, abuelo, ¿y ustedes en su tiempo que no había internet, que no había WhatsApp, que no había teléfono, que no había televisión, qué hacían? El viejito contestó, como no había nada de eso, nosotros inventamos la televisión, inventamos el celular, nosotros lo inventamos. Así es que los jóvenes, él nomás lo manejan, ¿verdad? Pero tercero, compromiso. El compromiso indica algo activo e intencional en el rol del servicio. En el rol del servicio. De nuevo, como les estaba diciendo, que anoche estaba ahí, ¿verdad?, con esa palabra fantasmagórica de Romanos. Pablo, esclavo. No sé, de alguna forma la palabra, ¿sí? Pablo no era esclavo a la fuerza, Pablo era un esclavo voluntario. Pablo estaba respondiendo a la gracia que se manifestó en Cristo Jesús. Pero no sé, se me hace como que captura perfectamente quién es un cristiano. ¿Sí? Quiero quitar Pablo y quiero poner Freddy. Y luego esclavo. Freddy, esclavo. Esto es cierto para todos. Pero hoy quiero subrayarlo para los de la tercera edad. Y entonces les invito a que participen conmigo ya desde el día de hoy. Primero, quisiera que se inventen una pequeña oración y la oren, empezando con las palabras de la Biblia, Romanos capítulo 12, esas dos palabras. Le dije que en griego es una, pero en español son dos. Así pues, siendo que Dios hizo todo esto, entonces, por tanto, por lo cual, ¿sí? Así que una oración que ustedes puedan crear y repetir, memorizársela, que puedan decir, porque Dios hizo todas esas cosas por mí, así que yo voy a hacer esto y lo otro. Les voy a pedir, hermanos, que en cada servicio, ya sea que sea presencial o virtual, quiero invitarlos a que hagamos recuentos de nuestro bautismo. Yo me bauticé a la edad de 15 años. Mis papás me bautizaron de chiquito y de ahí debería de contar, pero 15 años. Y ahora era cristiano, evangélico, y puedo decir
desde aquellos días, desde los 15 años, hermanos, mi vida empezó a tomar un rumbo diferente. Empecé a sentir algo en mi corazón y ahí vino poquito a poquito. Y bueno, yo ya a veces digo voy de salida, pero quiero seguir orando y diciendo, soy bautizado y por eso hago esto y el otro. ¿Sí? En cada servicio, hermanos, sea presencial o virtual, nosotros tengamos la oportunidad de escuchar a algunos de nuestros hermanos que han vivido y nos han dado ejemplo, como que inspiran, de verdad, inspira ver a un hermano ya de edad avanzada, pero firmes en su seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le invito a que consígase unos 2, 3 amigos y platiquen acerca de esto. Lea Romanos capítulo 12 y pregúntense a ver quién nos va a enseñar el hermano Arriola, ¿verdad? Espero que no sea el hermano Arriola, sino Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo para nosotros y diciendo, hermano, ponte a trabajar, hermana, tienes que hacer esto para la honra y la gloria de Dios. En estos días, por hacer memorias, me vino memorias de hermanos. Hermano Panchito se sentaba allí en ese lugar, en la última banca, ¿verdad? Él le tocó bancas, ahí estaba él sentado. Una memoria increíble. Se acordaba de todo, todos los que habían venido, que fueron visitantes, se acordaba él. ¿Cómo no me heredó algo como eso? Aquí en una banca colgaban los pies de nuestra hermana Mari, porque las bancas eran demasiado altas para ella y no podía sentarlas. Decía que se cansaba mucho por eso. Me acuerdo. Mi hermano Mateo que se sentaba por allá. Mi hermano Juvenal que se sentaba por allá. Mi hermana Toñita, hermano Tino que se sentaban por acá. Y hacer memoria, Hebreos capítulo 12, porque tenemos una gran nube de testigos. Yo necesito esa nube de testigos que me diga, hermano Freddy todavía está vivo, todavía puede hacer algo para el Señor. Y cuando lo hacemos, nosotros nos enriquecemos, pero la congregación llega a ser lo que debe de ser. El TCT, Templo Cristiano de Tuxtla, otra vez con esa fortaleza que nosotros los de la tercera edad podemos regalarle a la iglesia. Les invito a que concluyamos este culto orando. Padre Santo, tú eres bueno y a través de tu palabra iluminas nuestra mente y nuestro corazón. Pero así como escribe el escritor a los Hebreos, que toda rodilla se enderece, que todo tobillo sea sanado para que andemos en el camino que tú nos has trazado, siguiendo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros los de la tercera edad podamos terminar nuestros días diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me espera corona. Padre Santo, permite que nuestros hermanos de la tercera edad, cuando nos vayamos cargados de obras buenas para tu honra y tu gloria. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y en este día particularmente a todos mis hermanos que son abuelos, los hermanos de la tercera edad. Danos tu bendición, Señor. Que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fortalezca nuestros corazones
para poder obedecerte. Y que la comunión de tu Santo Espíritu haga posible, a pesar de las distancias, que nuestro amor no se enfríe, sino que se fortalezca de día en día. Amén. Amén. Señor les bendiga. Los veo a las 6.